Todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. La próxima semana, los días 3 y 4 de octubre precisamente, estará en Coronel Pringles la narradora Maribel García con un ciclo que se llama Aprender a contar cuentos. Y nosotros vamos a anticiparnos a esa visita para entrevistarla. ¿Cómo estás, Maribel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquitito, contale más que nada a la gente que nos está escuchando, ¿qué se trata esto de aprender a contar cuentos? Bueno, eso tiene que ver con la narración oral, algo que traemos desde los comienzos, cuando los hombres, hace ya muchos años, cuando terminaba su día, se reunían alrededor del fuego y cada uno empezaba a contar lo que le había sucedido en el día. Ese momento que tenían de mirarse a los ojos, de escucharse, de contar cosas cotidianas, de saber quién era el otro. Entonces, bueno, desde la narración oral lo que propiciamos justamente es esto, desde los cuentos, desde las historias, desde la literatura y también desde la experiencia que ha tenido cada uno en donde le ha tocado nacer, vivir o transitar la vida. Bueno, este es el camino de contarnos historias, de contar cuentos, tanto para niños como para adultos, porque dice que los cuentos son para hacer dormir a los niños, pero también para despertar a los adultos. Maribel, en tiempos de tanta inmediatez, de tanto ruido, de tantos sonidos que a veces nos confunden, el relato, el cuento, la pausa que implica, ¿cómo se implementa? ¿Cómo compite con todo eso? Si es que compite, ¿no? No competimos directamente, a veces nos sirven todas esas herramientas que de repente hemos tenido. Muchas veces me preguntan, ahora los chicos que están con la computadora y que están con los jueguitos, es decir, la narración, la palabra, el acercarse, el mirarse a los ojos, no compite con eso, está justamente y forma parte. Y lo bueno también es que nosotros como padres también vayamos recordando que la palabra puede ser una forma de acercamiento, como abuelos, que a veces recordamos los que somos ya un poco más grandes, a nuestros abuelos contándonos historias. Entonces a mis talleres vienen muchos abuelos para aprender a contar historias para sus nietos, para que sean más atractivas, para atraparlos, para que queden a veces ahí escuchando y esperando cómo sigue ese relato. Entonces creo que es importante en este momento que andamos todos tan corriendo, sentarnos un poquito y prestarnos un poco de atención y escucharnos. Y cuando eso se logra un momento realmente mágico. Y lo bueno es que sucede en distintas partes del mundo, no lo hemos perdido, está en nuestra esencia. He contado en distintas partes del mundo y el ser humano tiene esa necesidad de escuchar, de escucharse, de mirarse, y es realmente interesante volver a hacerlo como lo hacían los juglares hace tantos años y seguir intentándolo día a día para que no perdamos esa forma de comunicación que a veces es con la palabra, pero otras veces es con el gesto, con la mirada, y es realmente maravilloso cuando sucede. Maribel, vos sos, además de narradora y estar en este tema de la literatura, sos colega, periodista, locutora, y has, como me decías ayer, me contabas ayer, has andado por el mundo generando vínculos, también compartiendo con un grupo de narradores. Contanos un poco cómo es esa historia, cómo se implementa eso, cómo nace. Bueno, como vos decías, durante muchos años fui documentalista en televisión y en radio, hacía programas documentales justamente, informativos, fui conductora de informativos de televisión y la vida me fue llevando por estos caminos de lo que tenía que ver con la museología. Hice un máster de museología en España y fui directora de 8 museos comunitarios, 3 de los cuales pude fundar. Y la narración siempre estuvo presente en la organización, en el formato de cada una de mis actividades. Entonces, yo creo que todos tenemos cosas para contar. Como dice Galeano, algo que puede ser escuchado o simplemente olvidado, pero que todos tenemos algo para decir. Entonces, esto de la narración y de las historias me fue llevando a distintos lugares. La primera vez que viajé
digamos, uno a veces piensa que esas cosas no les van a pasar a uno, que los viajes son para otra gente, que no va a tener esas mismas posibilidades, porque yo vivía en un pueblo, vivo en un pueblo muy chiquitito, y nunca pensé que la vida me iba a dar estas oportunidades. En un momento llegó una invitación del Grupo Artesanas de la Palabra de Paraguay, y fui recibida por la Embajada Argentina en Paraguay, y allí estuve esa semana viviendo ahí en un espacio hermosísimo que tiene la Embajada Argentina en Paraguay, y allí estuve contando en el Chaco paraguayo, con chicos que venían a pata y en patas, a toda la familia que se acercaba a escuchar historias y a contar historias, porque en eso a veces uno va como cuentero, pero escucha a la gente de la comunidad que tiene ese oficio aprendido de años y que es maravilloso y que lo comparte. Y me encontré otro día en Brasil, en un quilombolo, que es el lugar donde sigue viviendo la familia de aquellos que fueron esclavos, y fui invitada por uno de los narradores de la comunidad, que se llama Farinada, a contar con ellos, y eso es como un gran honor que te hacen cuando vas a uno de esos grupos, y por supuesto que fue un día especial porque ese era el día del santo de su pueblo, y todos con sus tambores fuimos caminando hasta llegar a la iglesia del pueblo, donde se hizo una celebración que fue tan amorosa y tan divertida, con muchos cantos y tambores y fuegos artificiales cuando terminó, y de ahí nos invitaron a comer en sus mismas casas la comida que ellos habían elaborado. En España tuve posibilidad de estar también en un castillo del siglo VII contando y recorriendo distintas localidades y distintos pueblos. Y bueno, todo ha sido gracias a la narración que me ha abierto caminos y que me ha llevado a pueblos como distintas ciudades, y ahora la posibilidad de conocer también la gente de Pringles, que bueno, me llena de alegría siempre tener esta posibilidad de conocer gente nueva, porque uno siempre va incorporando conocimientos día a día y va incorporando historias, y seguramente me voy a llevar alguna de las historias de ustedes dentro de esta mochila de cuentos que voy llevando por el mundo. Vos hablabas de España, ¿no? Vaya si es la cuna del lenguaje, de la narración, ¿no? Supongo que te habrá enriquecido eso, ¿no? Notablemente. Realmente lo de España fue fantástico. Yo había tenido posibilidad acá, había sido invitada por el grupo Juglares Sin Fronteras de Santa Fe a un festival internacional, y ahí conocí a un juglar increíble, de los mejores que he visto en el mundo, que es Crispín Dolot, y tuve la suerte de tenerlo como maestro. Y cuando estaba justamente en España, Crispín hace una función y me invita a contar con él, porque me dice que nunca había escuchado a una argentina contar romances, y bueno, realmente fue para mí un encanto recordar los romances que había aprendido en el colegio, cosas que uno pensaba por ahí que nunca iban a volver, o para qué uno aprendía los romances, y de repente me encontré en Toledo, en un escenario, haciendo un romance con un gran trovador y juglar como es Crispín Dolot, que usa instrumentos medievales y que recorre así las ciudades y los países también pregonando y contando sus historias. Sí, además España te impresiona tanto con esas construcciones. Vos hablabas del siglo VII y uno dice, tienen 1500, 1600, 1700 años y conservan las cosas, y realmente es uno fantástico. Se maravilla, realmente en cada esquina. Yo siempre decía, bueno, acá conservamos y preservamos historias de hace 100, 120, 130 años, y nos maravilla cuando encontramos esto. Y de repente allá pensar que uno estaba en un castillo del siglo VII y todo lo que había sucedido y todo lo que había pasado a esa gente, ¿no? Entonces, bueno, también nos permite ubicarnos en la historia y pensar qué chiquititos que somos en esta gran historia universal, pero poder maravillarse cada día con las cosas que suceden, creo que es el regalo más importante que podemos tener de la vida, ¿no? Yo te citaba anoche, íbamos caminando con mi mujer por Madrid, y de pronto vimos un grupo de personas y nos acercamos, y era un profesor universitario que estaba tomando los textos de Benito Pérez Galdós y estaba describiendo los lugares donde vivió, donde transcurrió su juventud, claro, donde estudió, en fin, hicimos un recorrido y realmente fue fantástica esa experiencia, ¿no? Después creo que se largó a llover y tuvimos que cortar, pero realmente fantástico. Yo digo, por eso debe ser apasionante esto de
de poder transmigrar los lugares y luego llevarse, como vos decías, en la mochila historia para volver a repetirlas, a transformarlas, a agregarles de tu propia creatividad. Pero digo, tan importante nutrirse permanentemente de esto, ¿no? Eso creo que es lo valedero, lo importante. Este va a ser el 9º año que organizo Los 50 que cuentan. Es un evento donde vienen 50 narradores y recorremos las calles de los pueblos. Y a veces cosas tan sencillas en las que, por ejemplo, pasamos por la iglesia y alguien que sabe alguna historia que tiene que ver con la iglesia, entramos en la iglesia y ahí un narrador cuenta una historia y seguimos caminando por el pueblo y vamos a la plaza y contamos otra historia y así los 50 narradores van contando historia y conocemos otros pueblos pequeñitos que a veces la gente no llega, pero ahí subimos todos en colectivos y hubo momentos en que teníamos 6, 7 colectivos completos de gente para escuchar historias. En los comienzos éramos muy poquititos, pero llegamos a ser 6.000 personas participando de estas narraciones de historias, donde también participan los vecinos de cada pueblo, porque como te decía, no somos los narradores simplemente los que contamos, sino que la gente de cada pueblo tiene historias maravillosas para compartir. Vos hacías referencia a los juglares. Vamos a aclararle a los más jóvenes que nos pueden estar escuchando que a lo mejor la palabra juglar no la tienen incorporada a su léxico, pero fueron los primeros cantores, digamos, ¿no? Los que iban llevando los primeros bocetos y lo iban transformando en narraciones o en canciones, ¿no? Los trovadores por ahí eran los que utilizaban también, trovadores y juglares, digamos, eran los dos, los que cantaban y tenían un romancero en el que se contaban historias a través de versos, incorporaban esa música de la época del medioevo, de la época medieval, y a su vez contaban historias, y lo que, digamos, como si fuera un chusmerío de hoy, los programas de cimentos, eso se contaba de pueblo en pueblo, lo que había sucedido con la reina, con el rey, todas esas cosas eran lo que hacían los trovadores y los juglares. Entonces fueron los pioneros, digamos, de llevar información de un lado a otro, fueron también los primeros periodistas de alguna manera. Así que, bueno, gente muy reconocida realmente en ese momento, ¿no? Hacía referencia a un pueblito chiquito. ¿Dónde vivís puntualmente, Maribel? Yo vivo en Hinojo. Hinojo es un pueblo del partido de Olavarría, que tiene 6.000 habitantes. Es un pueblo muy chiquitito. Aquí llegaron mis bisabuelos, venidos un grupo de Francia y otro grupo de Italia. Y bueno, y acá fueron uno de los primeros pobladores y aquí se quedaron. Y bueno, quedó la historia por acá y cada vez que me ha tocado elegir dónde quedarme, he tenido muchas oportunidades por ahí de irme a otros países o a otros espacios. Siempre he elegido mi pueblo para vivir porque, digamos, tiene ese encanto de la gente que te conoce, que sabe quién sos. Uno cuando camina por un pueblo no es solamente una persona, sino también un árbol genealógico, porque yo soy la hija del pescadito y la hija de Rita, y mi abuelo era Alberto y el ferroviario, y mi otro abuelo era Osvaldo el relojero, y así es como uno en el pueblo se conoce, con este saludo de todos los días. Siempre cuento una historia que es de la Teresa. Teresa es una vecina del pueblo de hace años que vendía leche, y un día yo iba hasta la casa de mi abuela vive a 10 cuadras de mi casa, y volví de la casa de mi abuela y por ahí escuché que alguien tocaba timbre en mi casa, salgo y era la Teresa, y entonces la Teresa me dice: Maribel, ¿vos tenés algún problema conmigo? No, Teresa, digo, no, ¿qué problema voy a tener con vos? No, porque recién pasaste y no me saludaste. Y entonces esta es la cosa maravillosa que rescata siempre de los pueblos, ¿no? El otro existe, el otro está, el otro le interesa que lo saludes y que pases. ¿Qué me había pasado a mí de repente que yo no le había saludado a la Teresa? Entonces este es el encanto que siguen teniendo los pueblos y que siguen teniendo las comunidades. Por eso también mi trabajo siempre ha tenido que ver con este desarrollo comunitario y esta gran poder que tiene la gente de cada pueblo de decir quiénes son, de dónde vienen y qué es lo que sienten en cada momento, ¿no? Ya lo decía el trovador Gieco, ¿no? En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza del pueblo. Como en la plaza del pueblo, claro. Claro que sí. Es un poco eso. Y sobre todo, bueno, en esta oportunidad que vamos a tener ahí en Pringles, es rescatar esta importancia que todos podemos contar. Es decir, cuando vengan al taller van a descubrir que todos somos contadores de historias.
a veces nos animamos, no siempre lo tenemos que hacer en un escenario o frente al público, sino que a veces en nuestra propia casa, en nuestro propio círculo. Nos sirven muchísimo estas herramientas para comunicarnos en momentos que tenemos tantas formas de comunicarnos y tan poca comunicación, ¿no? Porque a veces nos alejamos tanto de quien tenemos al lado, de quien estamos cerca, y hay pequeños detalles que creo que tenemos que seguir defendiendo por sobre todas las cosas, que es el ser humano por el ser humano. Claro, no desnaturalizar la esencia del ser humano, ¿no? Creo que ahí está, ¿no? Que cada uno de nosotros somos eso. Y muchas veces he tenido alumnos que me decían, bueno, pero yo no tengo estudios, y esto no cambia a las personas. Un estudio es una posibilidad que alguno tuvo y otro no, y esta posibilidad también de contar, de demostrar quiénes somos, no tiene nada que ver con lo que hemos estudiado, tiene que ver con lo que somos en esencia como seres humanos. Así es. Bueno, creo que con este entusiasmo, con estas palabras, hemos ayudado un poco a entusiasmar a la gente, ¿no? Que seguramente va a acudir a los lugares donde te vas a presentar. Bueno, después hay diferentes gacetillas y demás, y en los primeros días de la semana próxima vamos a estar indicando los horarios y los lugares. Pero para terminar esta nota quisiera hacerte una invitación, ya que sos periodista y locutora, y si tus horarios te los permiten, por ahí en algún interregno, puedas venirte aquí al estudio y hacer un poquito de programación juntos. Pero dale, me encantaría, hacemos un ratito de radio juntos y charlamos un poco con la gente, y también les puedo contar algún cuento, si les parece. Pero como no, con mucho gusto. Ha sido un gusto, Maribel, dialogar contigo. Lo mismo digo, siempre es un encanto encontrarnos con colegas y con gente de cada una de las localidades, porque como te decía, cada día es como una nueva oportunidad de conocer nuevas historias de otras personas y de ir llevando este bagaje de historias por el rincón que nos toque estar, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.